¿Cómo están, queridos? Muy buenos días. No, parece que hace mucho frío todavía. Buenos días, ¿cómo están? Ahí sí, que de a poquito se nota. Qué bueno que estén bien. Nosotros también estamos bien, como decía el pastor. Hoy me acompañan el diácono Miguel Torres y su esposa, Marián, junto a sus hermosas hijas. Así que, como decía el pastor, queremos estarlos visitando más seguido, así que invítennos. Porque queremos visitarlos más seguido. Estamos muy cerquita de acá, estamos a 2 horitas nomás, incluso menos. Nos venimos un poquitito más rápido, pero estamos muy cerca. Y cuando tengan el puente también vamos a estar más cerca todavía, ¿verdad? Así que queremos visitarlos. Nos da mucho gusto poder estar aquí. Traigo saludos de nuestro consistorio y de nuestra iglesia. También, que los quieren mucho y están muy pendientes de ustedes también. Así que, habiendo dicho eso, vamos a lo que nos compete hoy día, queridos. Realmente para mí es un privilegio poder compartir la palabra con ustedes en esta mañana. Y es mi deseo más ferviente que la palabra sea de tanta bendición para usted como lo ha sido para mí. Así es que no es solamente usted el que va a aprender de la palabra, sino que yo también, muchas gracias, voy a aprender acerca de la palabra, porque la palabra cada vez que la escuchamos es viva, ¿verdad? Y antes de partir, quiero hacer una advertencia, porque la lectura que vamos a tener hoy día probablemente usted la ha escuchado. La ha escuchado muchas veces seguramente, porque la lectura va a estar en el capítulo 15, ¿verdad? De los versículos 1 al 7, y esta es la oveja perdida. Así que estoy seguro que la ha escuchado en más de una ocasión. Pero como decía hace un rato, la palabra está viva. Y cada vez que la escuchamos, tiene algo nuevo para nosotros. Así es que, más que ver cómo la predicaron en algún momento, y estoy seguro que si usted me compara con cualquiera, lo va a encontrar mal, pero lo importante aquí es lo que nos dice la palabra, y es de ella que queremos aprender. Habiendo dicho aquello, los invito por favor a que abran sus Biblias en el capítulo 15 del libro de Lucas y vamos a leer los versículos del 1 al 7. Yo ya tengo que ocupar lentes porque se juela juventud, ¿cierto? Dicen por ahí. Dice así la palabra en el nombre del Señor. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a todos sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Oremos una vez más. Señor, en esta mañana queremos rogar la asistencia de tu Espíritu Santo para que nada nos distraiga de la exposición de tu palabra. Nada nos distrae. Señor, queremos pedirte que seas tú quien esculpa en nuestros corazones esta palabra, para que en el día malo, Señor, nos aferremos a ella, para que comprendamos, Señor, cuán alto y cuán profundo es tu gran amor por nosotros. Por favor, líbranos, Señor, de toda distracción. Líbranos, Padre, de parecernos más a un personaje o a otro. Señor, que en todo tú seas glorificado. Padre, habla en esta mañana, que nosotros te escuchamos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Ya. Y parece que no quiere nada el micrófono conmigo,
para que tengamos un poquitito más de comprensión, ¿lo cambiamos mejor? ¿Quién se está portando mal, Chayán? Está encendido. Ya. Aló. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Ahora sí? Ahora sí. Chayán siempre se porta mal. Ya. Entonces decía yo que para que tengamos una mejor comprensión de la porción que acabamos de leer, por supuesto que tenemos que ver cuál es el contexto. Y por si usted no lo sabía, antes del capítulo 15 existe un capítulo 14, ¿verdad? Entonces, después usted con tiempo lo podrá leer en su casa, pero yo voy a hacer un breve resumen acerca de este capítulo 14. Resulta que en el capítulo 14 se nos muestra que el Señor Jesús fue invitado a una cena en la casa de uno de los fariseos más importantes. Y justamente esta era una cena en un día sábado. Y como usted sabrá, el Señor le encantaba ser contreras en día sábado. Y los fariseos estaban histéricos porque precisamente en día sábado fue que sanó, en este capítulo 14, a un enfermo. Esta era una persona que tenía hidropesia, que es una enfermedad de agua, ¿verdad?, en el cuerpo, y entonces él lo sana. Otra de las cosas que nos dice el capítulo 14, que él veía cómo la gente que se sentaba en las mesas buscaba los mejores puestos para ser visto. Y también hace una reflexión respecto de ello. Otra de las reflexiones que hace es que las multitudes lo seguían. Pero a pesar de que las multitudes lo seguían, él era bastante duro con lo que predicaba en ese entonces. Porque dentro de su prédica él decía lo que cuesta es seguir a Cristo. Y él decía, bueno, si usted quiere seguirme, deje a su familia, deje a su hermano, deje a su padre, a su madre y sígame. ¿Sí? Y finalmente termina el capítulo 14 con esta introducción hacia el capítulo 15 que dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, y la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Así que esta es la introducción al capítulo 15. Entonces me gustaría invitarlo a reflexionar y poner atención en lo importante que es esta audiencia que está ahí refiriendo esta parábola del Señor y a quienes están pendientes de él. Porque lo más seguro que usted y yo nos pongamos en alguna posición de los oyentes. Y la mayoría de las veces ponemos nuestra posición como el héroe, porque nos gusta parecer el héroe, ¿cierto? Y en otras ocasiones nos ponemos en la posición del desvalido, porque a veces también nos gusta hacernos las víctimas. Pero sea cual sea la posición que usted tome, lo importante es que la palabra nos lleve a reflexionar y a cambiar precisamente lo que Jesús está intentando hacer con su audiencia, nuestros corazones. Y entonces en esta audiencia queremos poner atención en al menos 3 personajes que aparecen ahí, mencionados, y uno que no está mencionado pero que lo podemos inferir, ¿verdad? Y los primeros personajes que aparecen ahí son los publicanos y pecadores. Luego aparecen los fariseos y los escribas, pero también tenemos un pastor. Y así como veíamos hace un rato el Salmo 23, a pesar de que no se menciona en esta parábola como el pastor, podemos inferir ciertamente que es el pastor el que sale a buscar esta oveja perdida, ¿verdad? Pues bien, esta versión que nosotros tenemos en el versículo 2 que aparece ahí, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. En la versión Reina Valera del 60, que es la que estamos leyendo, aparece como publicanos. Sin embargo, en la versión NBI, si es que alguien la tiene, aparece como recaudadores o cobradores de impuestos. Y es que estos personajes eran judíos que en la época se habían vendido al Imperio Romano. Así que eran hermanos de los judíos, ¿verdad?, que ahora trabajaban para el Imperio Romano.
¿Y por qué se les llamaba publicanos? Porque ellos eran los que cobraban los impuestos públicos. De ahí también que se les llamara los recaudadores. ¿Y por qué entonces les tenían tanta mala o eran tan odiados por sus hermanos judíos? Porque lo que hacían ellos es que si debían cobrar 10 de impuesto, ellos cobraban 12. Y 2 al bolsillo. O si tenían que cobrar 8, ¿verdad? Ellos cobraban 11 y 3 para el bolsillo. Entonces, por supuesto que eran odiados por los hermanos judíos, porque no solamente recibían el sueldo que les entregaba el imperio, sino que además estafaban o usufructuaban de su poder para con sus hermanos. Así que estos publicanos son del tipo que vemos en Lucas 19 como Zaqueo. ¿Recuerda la historia? Zaqueo era también uno muy en particular, ¿verdad?, cobrador de impuestos. Entonces ellos eran realmente odiados por sus hermanos. Ellos se hacían ricos cobrando estos impuestos para Roma y cada vez que podían, o por decirlo así, siempre podían ellos cortarle la colita. Y esa colita era la que se dejaban. Por otra parte, Lucas nos comenta acerca de los pecadores, publicanos y pecadores, ¿verdad? Y en el grupo de los pecadores cabían todos aquellos que no eran, no podemos decir cristianos, porque los cristianos fueron después, ¿verdad? Después se les llamó cristianos, pero eran todos aquellos que no se comportaban religiosamente como se comportaban los fariseos, que no cumplían con los ritos, que no hacían o iban a las sinagogas, ¿verdad? Que no participaban del culto público de ese momento. Así que si tú no participabas en ese tiempo, lo más probable es que tú eras parte de estos pecadores. Importante mencionar que Lucas está redactando su evangelio a partir de entrevistas que él va haciendo. Sabemos que Lucas es un médico, ¿verdad? Lo vemos en Colosenses 4. Lo menciona el apóstol Pablo, porque Lucas acompañaba al apóstol Pablo, ¿verdad? Y este escrito que está haciendo, esta recolección de los datos que va haciendo, se hace rica porque Lucas, como le dice a Teófilo, ¿verdad?, está escribiendo con detalle, investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Así que Lucas no presenció todo, sino que está registrando lo que va escuchando. Por lo tanto, este apodo, por supuesto que despectivo, que tenían la gente que no iba a las sinagogas, de pecadores, era algo que ya era común, que los fariseos ya lo habían implementado. Así que Lucas nos transcribe aquello y nos dice que estaban los publicanos escuchando y también estaban los pecadores, ¿verdad? Y estos pecadores, por supuesto, no eran como los que se creían religiosamente y moralmente más ostentosos, ¿verdad? Porque los publicanos y estos pecadores no participaban y no les gustaba participar del culto religioso que tenían y hacían estos fariseos, ¿verdad? Así que en esa época, si tú y yo hubiésemos vivido y tú no participabas, ¿verdad?, de las sinagogas, tú eras llamado parte de los pecadores, ¿sí? Y entonces tenemos también a los fariseos y los escribas que murmuraban diciendo, a los pecadores recibe, nos dice y avanza el capítulo. Los fariseos entonces eran una secta dentro del judaísmo. Eran los que representaban más al pueblo, porque también habían otras sectas, ¿cierto? Pero ellos dominaban las sinagogas. Los fariseos gustaban más de la tradición oral. ¿Se acuerda usted del relato en Mateo? En Lucas, 18, donde está un fariseo y un publicano orando,
Y el fariseo ora en voz alta y dice, Señor, gracias porque yo no soy como este. ¿Ah? Yo oro 3 veces al día, yo doy diezmo de todo lo que tengo, ¿verdad? Así les gustaba a los fariseos ostentar, que todo el mundo los viera. ¿Ah? Pero como dice Mateo, eran sepulcros blanqueados. Ellos no se mezclaban con la gente, fíjese usted, y que además era tal la casta religiosa que habían hecho los fariseos, que ellos tenían como una frase o un dogma rabínico. Y fíjese lo que decía, que un hombre nunca se asocie con una persona perversa, ni siquiera con el propósito de acercarlo a la Torá. ¿Se acuerdan de la introducción que hicimos hace un rato? Lo de la sal. Estos que tenían el conocimiento de la palabra en ese tiempo, tenían este dogma, esta manera de pensar, que ellos no se mezclaban con los de afuera, porque ellos eran espiritualmente superiores, ¿verdad?, a todos los que estaban ahí. Dios nos libre de pensar en algún momento así. Dios nos libre de tener ese pensamiento. Así era un fariseo, ¿verdad? Siempre buscando a quién juzgar, a quién criticar. Tenían el conocimiento de las Escrituras y este comportamiento santo a sus propios ojos. Pero la verdad es que eran terribles. Es por eso que los vemos siguiendo a Jesús. No porque les gustaba escucharlo, sino porque lo que Jesús estaba haciendo era quitarles el negocio. Porque lo estaban siguiendo a Él. Los pecadores lo estaban siguiendo a Él. Los publicanos lo estaban siguiendo a Él. Y no así a los fariseos. Y estos eran siempre los que, al escuchar a Jesús, trataban de tenderles trampas. Ellos eran los que le preguntaban a Jesús si era lícito sanar en un sabbat, en el día de reposo. Ellos y otros maestros de la ley preguntaban qué se debía hacer en el caso de, ¿se acuerda cuando descubren a una mujer en adulterio? ¿Recuerda usted? Esos son los fariseos. Pero también tenemos a los escribas. Y los escribas eran las personas que en la época se dedicaban precisamente a escribir. Y en ese tiempo no había un copy-paste, ¿verdad?, como el que hacemos hoy día. Habían pergaminos. Y era tal la prolijidad con la que escribían que ellos contaban la primera letra que escribían y debía coincidir con la última que tenían en su porción. Era muy prolijo. Y este es un dato súper importante porque a veces nos dicen que la Biblia la escribieron puros hombres. Yo era uno de los tontos que decía eso. Pero resulta que la verdad es que dentro de los libros con más copias originales existe la Biblia. Uno de los libros más antiguos es la Ilíada, ¿verdad?, de Homero, ¿cierto? Bueno, la Ilíada de Homero, dicen los estudiosos y los arqueólogos, que tiene apenas 600 copias y fue escrita después de 100 años del escritor principal, digamos, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia, en sus originales, tiene más de 5.600 copias originales. Quiero decir, manualmente escritas. Y los tiempos de una copia a otra no varían más allá de los 50 años. De hecho, lo que estamos viendo con esta lectura, Lucas la está haciendo por ahí por el 60, entre el 53 y el 61 después de Cristo. Por lo tanto, todavía hay gente que está viva, ¿sí?, que perfectamente le podría haber dicho, oye, Lucas, no es así como... ¿Ah? Pero estaba siendo escrita de esa manera. Entonces, tiene 5.600 copias manuscritas en griego koiné. En latín dice que tiene más de 10.000 copias. Y en otras lenguas originales más de 25.000 copias originales manuscritas. Así que se dará cuenta usted que el trabajo de los escribas era realmente importante. De hecho, para la época,
Recordemos que los romanos son los que traen y dan la base al derecho internacional, ¿verdad? Y los escribas eran precisamente los que hacían los escritos. ¿Ah? Como una especie de notaría, ¿ah? O un actuario, creo que se llama, que hace los escritos. Ellos eran buscados. Pero ¿cuál era el problema con los escribas? Que los escribas no solamente escribían con esa prolijidad, pero ya después empezaron a hacer tanta la costumbre que le agregaban algún comentario. Y entonces los encargados, ¿verdad?, de velar porque fuera el original, y por eso es que nos encontramos con algunos textos bíblicos que no aparecen. ¿Se ha fijado que hay versiones que tienen un texto y otras versiones que no tienen texto? Creo que, a ver si me ayuda, pastor, capítulo 4 hay uno de los evangelios, si no me equivoco, que tiene un versículo, ¿sí? Que no está en lo otro. Es precisamente porque la cantidad de copias originales no es la misma que en otras, y por eso están esas diferencias ahí. Pero volvamos al tema de los escribas. Ellos eran realmente importantes para la época. Ellos se convirtieron en profesionales, ¿verdad?, de explicar la ley. Incluso hay un sitio en internet que es muy interesante, se llama God Questions, que dice: los escribas, cuyo objetivo era conservar la palabra, realmente la anularon por las tradiciones que ellos habían transmitido. Así que los escribas eran un grupo que se creía superior en santidad y valor moral ante los demás. Es por eso que los tenemos aquí juntos, a los escribas y los fariseos, observando, ¿verdad?, lo que está diciendo Jesús. Y como ellos estaban en una posición, según ellos, superior a toda la santidad de la época, incluso yo creo que se comparaban con Jesús, al punto de ser tan irrespetuosos de llamarle ¿se fijó? Le decía, ¿verdad? A los pecadores recibe y con ellos come. Porque el Señor siempre comía y buscaba, ¿verdad?, estar, no porque le gustara al Señor estar y ser parte de los pecadores. Y eso cuando nosotros vamos a predicar y tenemos amigos que no son conversos, no vamos a disfrutar ni gozarnos con lo que ellos hacen, sino que vamos para que ellos puedan conocer al que cambió nuestras vidas. Ese era el punto de Jesús, ¿verdad? De hecho, en otros pasajes, usted recordará, dice que los que necesitan son los enfermos, no los que están sanos, los que necesitan de medicina. Así que tenemos aquí estos dos grupos, ¿verdad?, que lo conformaban los fariseos, los escribas, y por otra parte los publicanos y los pecadores. Y parece tan claro para nosotros, pero ellos habían logrado hacer una élite autoproclamada de santos, que en vez de atraer a los que están perdidos a Jesús, más los alejaban. Y la verdad es que ellos no querían nada con Jesús. Ellos lo que pensaban es que justamente Jesús le iba a hacer perder su estatus. Y es tristemente, queridos, eran ellos los que más sabían acerca de las cosas espirituales, los que más comprendían lo que las leyes y los profetas han mostrado del amor de Dios Padre para sus hijos. Eran ellos los que más sabían de esto y no lo compartían. Solo lo usaban para alejar a quienes ya estaban lejos. Pero avanzando en el capítulo, nos encontramos con el versículo 3, que nos dice que entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va atrás la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y como les decía, no está mencionado aquí el pastor, pero al usar esta palabra, lo que está haciendo el Señor Jesús es recordarle
precisamente a estos escribas y fariseos lo que ellos ya sabían, lo que ellos ya intuían a lo que se refería. ¿Se acuerda que hace un rato leímos el Salmo 23? Bueno, los escribas y fariseos sabían, ¿verdad? Esto. Sabían que Jesús se refería a este buen pastor, ¿verdad? Es más, ellos sabían mejor que nadie, como dice Ezequiel 34:11, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, y yo apacentaré mis ovejas, yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Entonces a los que más le hacía sentido era precisamente a los fariseos y escribas. ¿Se ha fijado usted que de repente en nuestras familias tenemos una frase o una manera de referirnos que nosotros nomás conocemos como familia? ¿Sí? ¿No? ¿Soy yo nomás? O bueno, llevémoslo al plano del mundo cristiano, evangélico. Si yo le digo a usted, ¿quién vive? Usted me responde. ¿Y a su nombre? Ah, ¿se fija? Y eso lo entendemos los cristianos evangélicos, ¿verdad? Pero los de afuera no. Y es de esa manera en la que Jesús está hablando esta parábola, para que los que entienden no entiendan. ¿Se da cuenta? Porque ellos eran los maestros de la ley, ellos sabían Ezequiel, ellos sabían Salmos, ellos sabían a quién Jesús se estaba refiriendo. A ellos les sonaba familiar, no a los publicanos y a los pecadores, pero a los fariseos y escribas. Hoy nosotros lo sabemos porque tenemos las escrituras, ¿verdad? Nosotros podemos visualizar esto porque tenemos las escrituras, las hemos aprendido. Pero en ese tiempo, los únicos a los que le hacía sentido era a los fariseos, a los escribas y a los maestros. Es por eso que Jesús usa la figura de un pastor, no solo porque era un oficio muy conocido de la época, sino porque los maestros saben ciertamente a quién se estaba refiriendo Jesús al hablar del buen pastor que va tras la oveja. Para quienes no conocen la Torá, esto era una historia como cualquier otra, con personajes al azar, pero para Jesús, los fariseos y los escribas, es un personaje que les hace mucho más sentido. El pastor que vemos en esta historia, en esta parábola, nos muestra qué tan grande es el amor del pastor por las ovejas, que está dispuesto a dejar a 99 en el desierto e ir tras una sola. Y ahora nosotros como gente del sur podemos decir, pero es fácil dejar la oveja porque el sur es más bien planito, y es como bonito, pasto por todas partes, pero recuerde que en ese lugar estamos hablando en medio del desierto, donde habían cerros, donde habían precipicios, y el pastor está dispuesto a arriesgar su vida, a caer en esos precipicios, a que aparezca una fiera en el camino. Está dispuesto para salvar a esa ovejita que se perdió. Esa ovejita que se perdió ni siquiera sabe que está perdida. Esa ovejita que se perdió no es capaz de darse cuenta que está fuera del redil. ¿Me entiende hacia dónde estoy yendo? Porque así también las ovejitas de hoy día, que están allá afuera, no tienen idea que están sin su pastor. No tienen idea que están fuera del redil. Pero el amor del pastor fue tal que arriesgó su vida para ir detrás de esa única oveja, para tomarla, ponerla sobre sus hombros y traerla de vuelta. Yo pensé que cuando dijera esto usted se iba a parar y iba a decir, amén, gloria al Señor, ¿verdad?
Porque así éramos tú y yo, pues querido. Así estábamos de perdidos. Sin saber que estábamos perdidos. Pero no importaba que ni tú ni yo supiéramos. Lo que importaba era que el pastor sabía que estábamos perdidos. Y él mandó a otros pastores. Él mandó a otros amigos a buscarte, a ti y a mí, para traerte de nuevo al redil. A una oveja no le importa el descarrío. Para ella es una diversión. Para ella era gozar de la libertad. Se goza más por quedar libre del redil y del encierro que por cualquier otra cosa, dice Spurgeon. Pero aún la oveja, mientras no sea encontrada por su dueño, está cada vez más inclinada a alejarse. De la misma manera que los pecadores pasan de un pecado a otro y a otro. El pecador, por naturaleza, no permanece en un estado fijo. Como una fruta se va pudriendo, así cada vez más se va pudriendo el corazón de los que no conocen a Cristo. El corazón que en otro tiempo tú y yo teníamos. La corrupción crece en nuestro corazón y se extiende irremisiblemente. Lo mismo sucede con nosotros, ¿verdad? Sin Cristo, nuestro corazón no es otra cosa que una jaula que encierra pájaros inmundos. Nuestra mente está llena de dudas y aprensiones y a menudo somos incapaces de conciliar el sueño debido al miedo al futuro. Y cuando mueran, entonces su desolación será más evidente, pues lejos de Dios, ustedes y yo somos como un pez fuera del agua, o como un buzo que se encuentra sumergido sin el debido suministro de oxígeno, que es esencial para la vida. La criatura no puede vivir sin su Creador. Dios es bendito, sin nosotros no nos necesita, pero nosotros no podemos ser bendecidos sin Él, dice Spurgeon. Así que es por todo esto, por todo lo anterior, que el pastor no para hasta encontrar a la oveja que se había perdido. Y ahora en el versículo 7 nos da una explicación. Y dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Se da cuenta usted de lo irónico que está haciendo el Señor? ¿Verdad? Porque le está diciendo a esos fariseos y escribas, ustedes son esos 99 que no necesitan de arrepentimiento. Jesús dijo que venía a los enfermos de este mundo, a quienes necesitan consuelo, a aquellos que están quebrados y destruidos, a aquellos que sufren, que se saben carentes de todo y merecedores de nada. Él no vino a quienes se las saben todas, a quienes tienen todo resuelto en la vida. No, vino a quienes les falta todo y no tienen a nadie. Los fariseos y los escribas pensaban que no necesitaban de arrepentimiento para llegar a Dios. ¿No es que, de acuerdo con sus propias leyes, ellos cumplían toda la ley? Ellos ayunaban, ellos oraban 3 veces al día, ellos leían la palabra todo el tiempo, y en sus mentes eso los hacía merecedores del cielo. Ellos habían hecho tantas cosas bien y buenas que parecía que Dios estuviera en deuda con ellos. Así también hay gente hoy en día que sigue pensando que lo ha hecho todo tan bien que nunca ha pecado, o quizá un poquitito, pero no como para merecer la muerte. Y yo te pregunto, querido, ¿y tú? ¿Qué piensas de ti mismo? Porque a mí me puedes engañar.
Y yo te puedo engañar, pero al Señor no podemos engañar. Nos comportamos a veces como un fariseo, ¿verdad? Eso está en nuestro ADN. Y a veces nos creemos más santos que los que están afuera, que los que van a fiestas, ¿verdad? Que los que hacen cosas que un cristiano no debería hacer. Y entonces, en vez de volvernos ese Jesús que va a buscar a los enfermos, nos convertimos en el fariseo, que en vez de amar, juzga, que en vez de traer a Cristo, provoca un rechazo. Y como comentábamos en esta mañana, como buenos reformados, que la palabra permee nuestra vida. De manera que lo que ven afuera sea el reflejo de Cristo que está dentro nuestro. Porque tú y yo no tenemos ningún atractivo. Bueno, yo más que usted. ¿Ah? No tenemos ningún atractivo, ni un brillo, como dicen. Pero mientras más cerca de Cristo estemos, más deseosos van a estar los que están afuera por venir a conocerle. Bueno, y si ese es su caso, que usted no se cree, ¿verdad?, que falle tanto, que peque tanto, fíjese que, y le voy a compartir lo que dice el pastor Paul Washer respecto de esto de cómo la falta se agrava de acuerdo a quién se le falta, a quién se le produce la falta. Porque para usted y para mí un pecado puede ser, bueno, sí, pero la falta agrava respecto de a quién ofende. Y Paul Washer lo pone en palabras súper sabias. La falta o transgresión cobra importancia o relevancia respecto de la persona a quien se le falla u ofende. Lo leo de nuevo. La falta o transgresión, pecado, cobra importancia o relevancia respecto de la persona a quien se le falla u ofende. Y para hacer un ejemplo más práctico, si por ejemplo yo le digo al hermano Alex, donde te pille, el hermano Alex me va a mirar y me va a decir, ¿y este chico tacuaco? ¿Qué me va a hacer? Pero basta con que yo haga eso delante del presidente, que yo le diga, donde te pille, para que a mí me tomen preso. ¿Verdad? ¿Se da cuenta que la falla está respecto de que a quién se falla? ¿Cobra gravedad respecto de a quién se le falla? ¿Se entiende el ejemplo? ¿Sí? Porque para nosotros, vuelvo a insistir, cualquier transgresión o ofensa puede ser no muy relevante, pero para Dios siempre ha sido relevante. Y nosotros sabemos en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Y para los fariseos en esa época, Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. Así que no importa cuán grave sea para ti o para mí un pecado o una transgresión, eso no es relevante. Sino hacia quién está ofendiendo, hacia quién está fallando. Esta es otra de las razones por la que el pastor sale en busca de la oveja perdida, porque ella no sabe que ha fallado, porque ella necesita perdón para llegar a Dios, necesita reconciliarse con Dios y tener restauración, necesita del pastor. Y yo, sinceraré, que creo que la historia de la oveja perdida debería llamarse el pastor buscador. Porque de nuevo la oveja no tenía idea que estaba perdida. Era el pastor el que lo sabía. Era el pastor el que la buscaba. Era el pastor que la ama. Era el pastor que la cuida. Y era el pastor que incluso dio su vida para que la oveja esté de vuelta en el redil. Vamos a hacer un break. Eso pasa en los programas en vivo. ¿Aló? Ya, perfecto. Muchas gracias, querido. Así que, por esto es que Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas.
Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Juan 10. Entonces, para ir finalizando ya, queridos, hoy reflexionamos en la audiencia, y de seguro ya tú tomaste o te identificaste con alguno de los oyentes mencionados. Dijimos que estaban los publicanos y los pecadores que se sentían atraídos por Jesús, aunque no entendían del todo, ¿verdad? Pero había algo en las palabras de Jesús que sazonaba y los hacía venir hacia Él, venir a escucharle. Estaban los fariseos y los escribas, por el contrario, que mientras más le escuchaban, y como vimos, a pesar de que sus palabras le eran más familiares, más lo rechazaban, más lo criticaban y lo descalificaban. Y vimos también cuán grande es el amor del pastor por la oveja perdida, que está dispuesto a no descansar hasta encontrarla y hacer fiesta en el cielo por haber traído de vuelta al redil a esta oveja. Ahora, querido, entonces te pregunto, ¿con cuál de estos oyentes te identificas tú? Y uno inmediatamente piensa, obvio, con los perdidos. Pero hablando en serio, ¿no somos como las 99 que creemos que no necesitamos arrepentimiento? ¿No nos comportamos así a veces delante de nuestras familias, creyéndonos más santos porque venimos los domingos a la iglesia, porque estamos estudiando la palabra, cuando en realidad tú y yo deberíamos ser esa sal? Cuidado con el fariseo que llevamos dentro. No sea que nos vuelva religiosos, insensibles y llenos de conocimiento que por sí solo, como vimos esta mañana, no aprovecha. Y hay buenas noticias para los publicanos y pecadores, ¿verdad? Si estás perdido, hay un buen pastor que te está buscando y que no va a descansar hasta poder encontrarte y traerte a casa. Reflexionemos respecto de lo que espera realmente el Señor de nosotros, ahora que hemos sido hallados. Debemos alegrarnos y buscar a quienes hoy están perdidos, buscarles con misericordia, como Él la tuvo con nosotros, atraer a los pecadores hacia su Salvador, para que cuando ellos se acerquen, seas tú quien los ayude. Porque su palabra dice que Él quiere misericordia y no sacrificio. Es un llamado al amor, a traerlo. Nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Así que es a esos que tenemos que traer para que se reconcilien con su Creador. No seamos entonces como los fariseos. Que el Señor bendiga su palabra y haga en nosotros lo que en su propósito ha dispuesto. Oremos. Señor.